Bienvenidos nuevamente al canal. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que nos han apoyado. Sus me gusta y comentarios reflexivos en cada publicación realmente ayudan a mejorar el canal y nos motivan a brindarles historias todos los días. Muchas gracias. Ahora, pasemos a la historia de hoy. Mi marido se ahogó y falleció inesperadamente mientras yo organizaba sus pertenencias. Encontré una copia de un título de propiedad escondido dentro de una revista. Cuando entré en la casa, no podía creer lo que veía. El interior era acogedor y romántico, decorado con objetos caros, una hermosa alfombra y una lámpara de araña de cristal, polvorienta pero resplandeciente. Era un mundo completamente distinto a la casa vieja y estrecha en la que vivíamos. En la pared colgaba una foto de él con su primer amor y sus hijos gemelos. En su escritorio había una nota escrita a mano por él que decía: «Desde tu muerte cada día ha sido como vivir en el infierno, un dolor insoportable. Ahora que el deber me ha elegido a mí y los niños han triunfado, ya no tengo obligaciones. Bajo las aguas que fluyen, puedo unirme a ti para continuar nuestro amor predestinado». Al salir tambaleándome de la habitación, todo lo que quería era cavar su tumba, pero mi ira hirviente hizo que mi sangre brotara y escupí sangre antes de desmayarme. Cuando abrí los ojos de nuevo me transporté al 10º año después de nuestro matrimonio. La policía me informó que mi marido, Mark, había sido encontrado muerto en el embalse mientras yo estaba trabajando hasta tarde para ocuparme de cambios inesperados en el proyecto de un cliente. Tenía más de 41 años, luchaba contra desequilibrios hormonales y trabajaba incansablemente como un buey viejo. Eran más de las 11 de la noche. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una estafa. Maldije en voz alta: «Estafadores, toda su familia debería morirse». Pero la persona leyó con calma el número de placa de policía y explicó que el cuerpo de mi esposo fue descubierto por un pescador nocturno que encontró su identificación. Me pidieron que fuera rápidamente al lugar para ayudar a solucionar los problemas relacionados. Aunque no lo creía, colgué y me dirigí a Belaque. No paraba de llamar a Mark, pero su teléfono estaba apagado. Después de 41 minutos, llegué al lugar que me había indicado la policía. Estaba muy oscuro. El sonido del agua del lago y los ruidos de animales no identificados me ponían los pelos de punta. Me tambaleé hacia la única luz que había. Vi a un hombre tendido en el suelo, rígido, junto a la orilla del río, vestido con su camisa blanca habitual y pantalones negros, ahora sucio y empapado, con los pies descalzos heridos y la sangre manando de su rostro. Al verlo de cerca, me quedé atónita. Era, en efecto, mi marido, Mark. Tras examinar la escena y realizar la autopsia, la policía descartó que se tratara de un crimen. El forense encontró alcohol en su organismo y concluyó que se había ahogado accidentalmente tras beber. Cuando nuestros hijos se enteraron de la muerte de su padre, regresaron a toda prisa del extranjero. Abrumado por el dolor, me desmayaba con frecuencia debido a la hipertensión arterial y finalmente tuve que ser hospitalizado en la UCI. El funeral, organizado por los niños, se celebró mientras yo estaba hospitalizado. Cuando me llevaron a su tumba, me sorprendió descubrir que lo habían enterrado junto a su madre, de quien se había divorciado hacía más de 22 años. Miré atónita a mis hijos. Mi hija, Lily, dijo con indiferencia que era su último deseo. Luego sacó un documento de su bolso y me lo entregó. Era su testamento, en el que expresaba su deseo de ser enterrado con su exmujer y que todos sus seguros, fondos y acciones, que eran sus bienes personales antes de nuestro matrimonio, fueran dejados a los hijos. Hizo una pausa antes de continuar. Papá le dejó el 55% de la vieja casa en la que vivimos actualmente a mamá, pero ella debe compensarnos por la parte restante al valor de mercado. O puede vender la casa y dividir el dinero entre nosotros. Tom, siempre en silencio, me miró. Sus labios se movieron levemente mientras decía con simpatía: «Mamá, mi hermana y yo tenemos nuestra tarjeta verde resuelta y una vez que todo esté arreglado, no regresaremos. Por favor, cuida tu salud». Miré a los dos niños que había criado durante 22 años, las lágrimas rodaban sin darme cuenta por las mejillas, mi garganta se ahogó por la emoción, mi voz ronca como si perdiera el sonido. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre?». Cuando regresé a casa, abrí la puerta y entré en un entorno que no había cambiado, como si Mark todavía estuviera vivo. Esta casa en la que vivimos durante casi 22 años,
era la antigua casa que mis padres me compraron como dote después de casarme. Ya tenía 3 años cuando la compré, era vieja y pequeña, con menos de 80 metros cuadrados de espacio útil. En un momento dado vivíamos 5 personas juntas aquí, incluida mi suegra. A lo largo de los años, para apoyar los estudios de Tom y Lily en el extranjero y pagar la diálisis renal mensual de mi suegra debido a una insuficiencia renal crónica, escatimé en todo, pensando que algún día las cosas saldrían bien. Pero al final, me di cuenta de que yo era solo una herramienta para su familia, explotada como una marioneta de madera sin alma. Comencé a ordenar las pertenencias de Mark, con la intención de tirarlo todo a la basura. Cuando llegué a su armario, debajo de una capa de ropa, encontré una revista. En el interior de la revista había una copia amarillenta de una escritura de propiedad. El dueño de la casa era Mark. Siguiendo la dirección que figuraba en ella, fui a la casa y le pedí a un cerrajero que abriera la puerta después de registrar mis datos. Al entrar, me quedé tan atónito que apenas podía hablar. Este lugar era el verdadero nido de amor de Mark y Samantha. Las paredes estaban adornadas con fotos de ellos juntos y con sus hijos gemelos. El interior estaba decorado con un estilo cálido y romántico con muebles caros, alfombras lujosas y una lámpara de araña de cristal que aún brillaba a pesar del polvo. Era un marcado contraste con la casa vieja y estrecha en la que vivíamos. Entré lentamente en el dormitorio principal, una habitación grande con un armario empotrado, un tocador, una cama king size de 3 metros de ancho y una gran ventana llena de luz. El armario estaba cuidadosamente lleno de ropa cara. Al lado estaba el estudio de Mark. La vista que tenía ante mí era como un cuchillo que me atravesaba el corazón. Las paredes del estudio mostraban el feliz viaje de su familia, desde que llegaron al mundo con el que había soñado pero en el que nunca me había atrevido a gastar dinero para visitarlo. Me dejé caer en una silla frente al escritorio. Sobre el escritorio había un papel abierto con una letra desordenada que decía: desde que moriste hace 2 años, cada día para mí ha sido como vivir en el infierno, una existencia tortuosa. Ahora que los niños han elegido su camino y han crecido, ya no tengo más cargas. Deseo continuar nuestro destino en la próxima vida contigo. Resultó que no fue un accidente por conducir ebrio, sino un suicidio por un amor perdido. Me volví loca, rompí el papel en pedazos, sin saber cuánto tiempo estuve sentada allí. Me puse de pie tambaleándome, queriendo desenterrar la tumba de Mark, pero la ira y el dolor abrumadores me hicieron escupir sangre, mis ojos se oscurecieron mientras caía hacia atrás. Cuando abrí los ojos de nuevo me encontré sentada en una mesa de banquete llena de comida, rodeada de ruidosas conversaciones, vasos que tintineaban y risas que nunca cesaban. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba en una cena de agradecimiento para los maestros después de la graduación de la escuela secundaria de Tom y Lily. Los gemelos habían sido los primeros de su clase y habían entrado en la mejor escuela secundaria de la ciudad, donde la matrícula era gratuita durante 3 años y cada uno de ellos había recibido una beca de $6,000. Mark los guiaba con orgullo por las mesas, brindando por cada invitado. Todo el mundo lo elogiaba continuamente, un profesor universitario capaz de criar a unos niños tan excepcionales. Sentada junto a mi suegra, la cara de Samantha sonreía de orgullo mientras lo observaba. Con mi copa de vino en la mano, la bebí de un trago. El líquido fresco y ácido me sacudió la garganta y me hizo comprender que aquello no era un sueño. Mientras aún me tambaleaba, una voz amarga sonó a mi lado: Anna, realmente tienes suerte, ¿no? Con tan mala reputación en ese entonces y aún así lograste casarte con un hombre mayor que yo. Sin útero, sin dolores de parto e incluso conseguiste tener gemelos tan maravillosos. Realmente da envidia. Me volví hacia la voz, era Catherine, 2 años menor que Mark durante la universidad, ahora profesora de etnología en la misma universidad que él. Su tono fuerte llamó la atención de muchos, incluida Samantha, que levantó una ceja y curvó ligeramente los labios con diversión, como si esperara un buen espectáculo. Catherine continuó con un puchero: ¿Cómo tuviste tanta suerte? Escuché que incluso hace una década, a pesar de que tu padre te ofreció una casa, nadie quería casarse contigo. Sin embargo, mi superior te eligió a ti entre muchos admiradores. No tengo palabras para expresarlo. Observé su expresión retorcida de envidia y me pareció divertida y lastimosa a la vez.
Había oído que Catherine había albergado un amor secreto por Mark durante muchos años y que finalmente su amiga Samantha lo usurpó cuando se enteró de que Samantha estaba embarazada de 2 meses, lo que puso fin a su amistad. Después Catherine se casó desesperada, pero poco después Samantha se divorció de Mark y lo dejó a él y a sus hijos en el extranjero. Catherine siempre albergó resentimiento porque nunca pudo casarse con Mark, por lo que a menudo me atacaba, a veces reabriendo mis viejas heridas. En el pasado, sentí que los eventos pasados eran una mancha que no podía borrar y siempre mantuve la cabeza gacha soportando sus palabras. En una vida anterior, ella había hablado de la misma manera, pero yo lo había tolerado en ese momento porque se trataba de una cena de agradecimiento para los maestros de mis hijos, a la que asistían sus amigos, maestros y algunos de los colegas de Mark. No quería crear una situación incómoda que hiciera que los demás se rieran de nosotros, pero ahora, nada de eso importaba ya. Golpeé los palillos sobre la mesa con un fuerte aplauso y respondí en voz alta, sí, de verdad que soy afortunada. ¿Estás celosa de que me haya casado con Mark? ¿O debería darte esta bendición para que puedas cumplir tu deseo de siempre de amarlo en secreto durante más de una década? Tal vez te ahorre la molestia de saltar sobre mí cada 2 días, diciendo que no lo merezco. El rostro de Catherine palideció al instante, sus ojos se dirigieron con pánico hacia su esposo. ¿Estás loca, Anna? ¿Qué tonterías estás diciendo? Me burlé. ¿Tonterías? ¿Qué hay de los mensajes sugerentes que le enviaste a Mark, la forma en que tus ojos se posaron en él? ¿Pensabas que no lo veía? Cada vez que mencionas intencionalmente el hecho de que una vez alguien más me agredió, ¿no es para avergonzarme? Sí, fui agredida y golpeada brutalmente, lo que resultó en la extirpación de mi útero. Pero no importa que fue él quien se apresuró a proponerme matrimonio. Si no lo soportas, ¿por qué no vas a preguntárselo tú mismo? La multitud tenía los ojos puestos en mí. El marido de Catherine, con expresión sombría, se acercó a ella. La levantó bruscamente de su asiento y luego nos sonrió a Mark y a mí. Me disculpo, profesor Mark. Es muy vergonzoso. Acabo de recibir una llamada urgente del trabajo. Tengo que ocuparme de algo. Catherine y yo nos iremos primero y te visitaremos en otro momento. Arrancó a Catherine de la fiesta, dejando un silencio atónito en el ruidoso salón. Los ojos de todos los presentes en la sala me miraban con expresiones complejas. Samantha, que había estado observando con interés el desarrollo del drama, se puso de pie y se acercó a Mark con una sonrisa amable, una mirada burlona y desafiante, pero sus palabras eran suaves y llenas de reproche. Anna, el pasado es pasado. Aquí nadie tiene por qué oír estas cosas, y menos de esta manera. Después de todo, ahora eres la esposa de Mark. ¿Cómo esperas que se enfrente a todo el mundo si aireas nuestros trapos sucios de esta manera? Si no es por él, piensa en Tom y Lily. Todavía te llaman mamá. ¿Cómo esperas que se enfrenten a sus compañeros y maestros después de esto? Miré hacia donde estaban parados mis hijos. Tom apretaba los puños y tenía los ojos llenos de lágrimas, mientras que a Lily ya le caían las lágrimas, con la mirada llena de indignación y disgusto. Al recordar la escena en la que descubrí el testamento de Mark, en el que me instaba a vender la casa y compartir el dinero con ellos, me burlé por dentro. Su madre biológica ni siquiera había estado allí para ellos y, sin embargo, de alguna manera se esperaba que yo desempeñara ese papel hasta que ella decidiera aparecer. Espera a que aparezca tu verdadera madre y luego habla, le respondí con frialdad. Samantha se quedó desconcertada, su rostro se sonrojó y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba impotente a Mark. Los ojos de Mark brillaron de ira por un momento mientras agarraba mi brazo con fuerza, casi aplastándolo, y siseó en voz baja, Anna, basta. No avergüences a la familia. Si tienes quejas, podemos hablar de ellas en casa. Miré desafiante al hombre que tenía delante, lleno de odio. Como la tensión entre nosotros se hizo palpable, algunos de los invitados intervinieron para relajar el ambiente. Profesor Mark, vamos, todavía queremos aprender de usted como guía a sus hijos. Mi hijo sigue reprobando sus exámenes. Cuéntanos, ¿qué hacen tú y tu esposa para aconsejar a los niños? Pronto, la atmósfera en el salón se aligeró de nuevo y volví a mi asiento, observando fríamente todo lo que tenía delante. Me serví otra copa de vino y me la bebí de un trago, sabiendo que divorciarme de Mark y dejar esta maldita familia para vivir mi propia vida era la mejor decisión.
Pero después de haber sido engañada toda mi vida, ¿cómo podía dejar ir estos profundos resentimientos tan fácilmente? Cuando la fiesta de agradecimiento a los maestros terminó y la gente empezó a irse, el salón se vació hasta que solo quedamos la familia de 4 miembros de Mark y yo. La voz de mi suegra, áspera y vital en ese momento, rompió el silencio. Anna. Puede que tengamos que guardar las apariencias, pero no tienes por qué airear nuestros trapos sucios. ¿Crees que estás haciendo algo noble? Con tu reputación y siendo incapaz de tener hijos, si no fueras viuda, ni siquiera te miraría. ¿Crees que una mujer como tú merece a mi hijo? Mark le dijo en voz alta a su madre: Mamá, te dije que no sacaras a relucir el pasado. ¿Por qué sigues mencionándolo? Miré a mi suegra, sana y llena de energía, que todavía no había sido diagnosticada con enfermedad renal crónica en ese momento, que no necesitaba mis concesiones ni mi dependencia. En una vida pasada, después de que le diagnosticaran la enfermedad, la cuidé durante 17 años. Todos los sábados, lloviera o hiciera sol, la llevaba a diálisis. También le preparaba comidas especiales bajas en proteínas, sodio, potasio y fosfato. Murió en paz en un hospital 2 meses antes de que Mark se quitara la vida. Su supuesta piedad filial y su nota de suicidio solo se cumplieron gracias a mis esfuerzos. Me burlé con frialdad. Si no fuera por mi lesión que requirió la extirpación del útero, ¿crees que hubiera querido a Mark? ¿Qué crees que es tu hijo? Su cátedra también es una farsa. Si mi padre no hubiera llamado a sus amigos y colegas para encontrar a alguien que le recomendara, todavía estaría teniendo dificultades para dar clases. Dejen de fingir que son santos. Cuando terminé, la atmósfera a nuestro alrededor se congeló. Mi suegra, que claramente no esperaba que la confrontara tan directamente, estaba furiosa hasta el punto de temblar sin control. Mark estaba de pie a mi lado, y mis palabras le causaron el dolor más profundo. Él estalló en lágrimas. ¿Qué te pasa hoy? Solo porque Catherine dijo algunas cosas te vuelves loco. Lily también gritó, y es la fiesta de agradecimiento a los maestros para mí y mi hermano, porque mencionas el hecho de que me agredieron. ¿Cómo se supone que debo enfrentar a mis amigos después de esto, porque tienes que arruinarlo todo? Respiré profundamente tratando de reprimir la ira que estaba a punto de estallar. Sí, lo perdí porque, ¿qué vas a hacer al respecto? Luego me volví hacia Lily. Si no puedes mirar a la cara a tus amigos, no es mi problema. Ni siquiera me he quejado de que tu sola existencia me avergüence delante de mis colegas. En verdad, Lily es bastante poco atractiva a diferencia de su gemelo Tom, que se parece a su madre biológica, mientras que Lily se parece mucho a su abuela. Lily se quedó atónita por un momento y luego, incapaz de soportarlo más, rompió a llorar y salió corriendo del pasillo con sus piernas cortas. No quería malgastar más palabras con ellas. Agarré mi bolso, me levanté y salí. Fuera del hotel, la noche había caído por completo. El aire fresco de la noche de verano se sentía ligeramente pegajoso contra mi piel. Pateé piedras a lo largo del camino, mi mente estaba agitada por pensamientos del pasado. Sentí que me ahogaba y me faltaba el aire. Me agredieron en mi último año de universidad durante una pasantía en el turno de noche. Un hombre me siguió hasta un callejón oscuro. En aquel entonces la seguridad no era como ahora. Muchos callejones no tenían cámaras de vigilancia. Me tapó la boca y me defendí con todas mis fuerzas. En el forcejeo, logré darle una fuerte patada en la ingle. Enfurecido me tiró al suelo, intentó agredirme 2 veces pero no lo logró y, en su ira, me dio una patada en el estómago y me dejó junto a un basurero. Mis padres me buscaron toda la noche y cuando los médicos les dijeron que mi útero estaba gravemente dañado y que era necesario extirparlo para salvarme la vida, mi madre se desmayó en el acto y el cabello de mi padre se volvió blanco de la noche a la mañana. El agresor fue condenado a 10 años de prisión, pero el dolor que me causó fue imborrable. Tuve que llevar una bolsa urinaria durante 3 meses y me sometí a un año de tratamiento psicológico para empezar a escapar de la sombra que proyectaba sobre mí. Desde entonces me volví consciente de mí misma, me odiaba a mí misma y nunca me atreví a amar, siempre sintiéndome indigna de nadie hasta que conocí a Mark. Él parecía una luz brillante en mi vida oscura, un faro que yo creía que era mi salvación, así que en el matrimonio estuve dispuesta a sacrificarlo todo a pesar de una suegra severa y 2 hijastros que, bajo su influencia y la de su madre, siempre me ponían las cosas difíciles.
Seguí intentando valorar este matrimonio. Pero inesperadamente él era la mano oculta que me arrastraba hacia el infierno, convirtiendo todo lo bueno que tenía en cuchillos afilados que se clavaban directamente en mi corazón. Cuando llegué a casa, era casi medianoche. La casa estaba a oscuras, parecía que todos dormían. Desde el balcón se oía un extraño crujido, poco habitual en el silencio de la noche. Encendí la luz y salí al balcón para comprobarlo. Ante mí había una escena familiar que me puso los pelos de punta. Dentro de una cesta apenas cubierta, encerrada en una bolsa de red, llegaban los extraños sonidos. La canasta estaba llena de serpientes venenosas. En el pasado, después de que Tom y Lily habían obtenido buenos resultados en los exámenes, mi suegra insistió en que se debía a una bendición divina. No sé de dónde sacó más de una docena de serpientes venenosas, con la intención de llevar a los niños a la montaña para un ritual de liberación. Cuando me enteré, traté de detenerla y le sugerí que si quería liberar algo, debería ser carpas herbívoras. Pero ella dijo que los animales liberados no se podían comer, aunque ella quería comer carpas herbívoras, pero definitivamente no serpientes venenosas. Como no pude convencerla, aproveché la oportunidad cuando salió a caminar por la mañana en el parque para llevar la canasta de serpientes venenosas a un centro de rescate de vida silvestre. Cuando el personal del centro de vida silvestre abrió la bolsa de red, se horrorizaron al descubrir que estaba llena de X, una especie de serpiente altamente venenosa protegida por las leyes nacionales de conservación. El centro informó de inmediato a la policía y me detuvieron durante más de una hora para educarme y me exigieron que firmara un compromiso de no volver a participar en el comercio ilegal de vida silvestre. Después mi suegra montó una escena y me acusó de arruinar su mérito. Me di la vuelta y salí de la habitación, decidiendo no interferir más con sus actividades supersticiosas. A la mañana siguiente, en cuanto mi suegra trajo el desayuno a casa, le ordenó en voz alta a Mark: «Rápido, sube a Tom y a Lily para desayunar». Yo tenía pensado llevarlos a la montaña para liberar a las criaturas más tarde. Mark, frotándose la frente con irritación, respondió: «Mamá, por favor, deja de hacer esos actos supersticiosos». Mi suegra lo miró con enojo y lo regañó: «¿Qué sabes tú? Si no fuera por mis oraciones, ¿crees que podrías haber aprobado la universidad? Las calificaciones de los niños en la escuela secundaria esta vez también son buenas gracias a mis oraciones». Incapaz de replicar, Mark sacudió la cabeza, se dio la vuelta y llamó a la puerta de la habitación de los niños. Después de que los niños se lavaron, se sentaron a la mesa del desayuno. Mi suegra empezó a sacar el desayuno de su bolso y a distribuirlo entre todos, excepto a mí. No me importó. Fui a mi habitación, cogí mi DNI, el certificado de matrimonio y el libro de registro civil, y salí dando un portazo. Tomé un taxi directo a la oficina de gestión inmobiliaria. En efecto, a nombre de Mark se había registrado una casa de 230 metros cuadrados hacía 3 años, justo cuando Samantha regresó al país. La hipoteca de la casa se había liquidado hacía 2 meses, probablemente antes de lo previsto. Pedí al personal que estampara una confirmación en el formulario de consulta de información. De camino de vuelta de la oficina inmobiliaria a la empresa, me pregunté cómo una persona tan cautelosa como Mark podía haber dejado su nombre tan claramente asociado a una propiedad. En una vida anterior, yo solo había visto una copia de la escritura de propiedad, y en su seguro, solo había incluido a sus hijos como beneficiarios. También había calculado que no me dejaría ninguna parte de la casa que yo había contribuido a comprar. ¿Cómo podía estar dispuesto a dejarme compartir la mitad de una propiedad que valía $6.000 millones? Justo cuando terminaba una reunión telefónica en mi oficina, sonó el teléfono. Puse el altavoz y los gritos ansiosos de Tom llegaron del otro lado. «Mamá, mamá, ven aquí rápido». A la abuela la ha mordido una serpiente venenosa mientras la soltaba. Tiene tanto dolor que se desmayó. No puedo levantarla. Estamos en la cordillera Southern Mountain, donde nuestra familia fue de picnic la última vez cerca de una gran roca. Llamé a papá, pero no responde. Mamá, tengo mucho miedo. Hay serpientes por todos lados. Mamá, ven a salvarme. Los gritos aterrorizados de Tom llegaron a mis oídos. ¿Me escuchas, mamá? ¿Puedes venir ahora mismo? Se echó a llorar de nuevo. Cogí el móvil y me dispuse a marcar el 122 para llamar a los servicios de emergencia, pero cuando mis dedos se posaron sobre el número, se detuvieron en el aire.
Dejé el teléfono en silencio. Si la deidad a la que adoraba mi suegra podía bendecir a su nieto para que entrara en un buen instituto, seguro que también podía mantenerlos a salvo. Le dije a Tom: cariño, mamá está fuera de la ciudad. Llama rápidamente a tu padre o marca el 122. Hubo silencio durante 3 segundos. Mamá, llamé al teléfono fijo de tu oficina. Dudé un momento y luego respondí: mamá está a punto de emprender un largo viaje. El taxi está esperando abajo y no puedo demorarme más. Hablaremos más tarde. Colgué inmediatamente y luego apagué el móvil. A mi suegra le habían picado varias serpientes X, y a Tom también le habían picado 2 veces en la pantorrilla izquierda. Afortunadamente Lily no estaba con ellos porque ese día tenía dolores menstruales y no subió a la montaña, por lo que evitó el desastre. El lugar del incidente fue un bosque denso en la cresta de una montaña remota, y el 10º es extremadamente venenoso. Mi suegra estaba inconsciente y Tom comenzó a experimentar síntomas de visión borrosa y dificultad para hablar cuando el equipo de rescate los encontró más de 3 horas después de su llamada de ayuda. Después de ser rescatados, ambos salvaron la vida, pero mi suegra fue mordida en varios lugares y sufrió heridas profundas. Su estado era lamentable, su cuerpo se convulsionaba mientras se formaba espuma en la boca y la zona mordida comenzó a ponerse negra y necrosada. El médico advirtió que esto era solo el comienzo y que los músculos de la zona mordida podrían necrosarse por completo. No estaba muy claro si mi suegra podría volver a caminar. En cuanto a Tom, su pierna mordida mostraba signos de parálisis, pérdida de sensibilidad y debilidad muscular, pero eso no era lo peor. El médico también mencionó que el veneno de la cobra podía afectar el sistema nervioso, provocando pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, insomnio y daños irreversibles en los órganos del cuerpo. Un golpe devastador para un estudiante que estaba a punto de ingresar a la escuela secundaria. Llegué al hospital el 3er día después del incidente, después de haber mentido acerca de estar ausente en un viaje de negocios y, por supuesto, tuve que actuar como si fuera el culpable. Cuando Mark me vio casi gritó: ¿dónde has estado durante 3 días? ¿Por qué no pude comunicarme contigo por teléfono? A Tom lo mordió una serpiente y te llamó. ¿Por qué no viniste a salvarlos de inmediato? Si hubieras llegado a tiempo con el equipo de rescate, sus condiciones no serían tan graves como lo son ahora. Miré a los dos acostados en las camas del hospital, uno delirante y el otro mirando fijamente el techo del hospital, y fingí estar molesto. La empresa me envió a un viaje de negocios urgente y perdí mi teléfono tan pronto como llegué. ¿Cómo podía saber lo que estaba sucediendo en casa? Entonces contraataqué: ¿no es cierto que le dije a Tom que te llamara? ¿Por qué no viniste? ¿Qué clase de padre eres? Mark se sorprendió, su ira se redujo a la mitad. Seguí expresando mi decepción y enojo: son tu madre y tu hijo de sangre. ¿Cómo pudiste ser tan frío e indiferente? ¿Y culparme a mí? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Había algo más importante que salvar a tu madre y a tu hijo? Su actitud se suavizó un poco y su voz se volvió más suave: no te estoy culpando. Es solo que tu desaparición durante 3 días me preocupó demasiado. Ya está hecho, hablar no servirá de nada. Quédate aquí y cuida de mamá y de Tom. Yo iré a casa y me cambiaré. Me negué inmediatamente: no puedo, tengo mucho trabajo en la empresa, necesito volver pronto, solo contraten a una cuidadora. Mark apretó los dientes, pero finalmente asintió. Tom fue dado de alta del hospital antes que mi suegra, pero parecía sufrir un trastorno de estrés postraumático y a menudo se despertaba con pesadillas. Incluso llegó a tener miedo de pasar por zonas con vegetación densa y entraba en pánico con el mero sonido del viento susurrando entre las hojas. Al ver a Tom así, mi corazón se agitó. Había considerado a Tom y a Lily como mis propios hijos, pero dado su estado actual, solo podía culpar a la deidad a la que su abuela adoraba por no protegerlo. A mediados de julio, los estudiantes de secundaria comenzaron su año escolar, pero estaba claro que Tom no podía asistir. Fui a la escuela para ayudarlo con el proceso de aplazamiento. Dadas sus excelentes calificaciones en el examen de ingreso, la administración de la escuela accedió rápidamente cuando le entregué el certificado de aplazamiento de Tom. Estalló en lágrimas, tal vez al darse cuenta de que el aplazamiento era solo una demora y que nunca tendría la oportunidad de estudiar en la escuela. Suspiré para mis adentros. Era lo último que podía hacer por él.
Organicé la venta de la vieja casa en la que vivíamos a través de un agente inmobiliario. Aunque la casa era vieja, su ubicación cerca de buenas escuelas significaba que podía venderse por entre $500,000 y $600,000. Sin embargo, yo ya había identificado una casa y la vendería por $300,000 justo antes de que mi suegra fuera dada de alta del hospital. Yo misma me interné en el mismo hospital cuando le pedí a Mark dinero para pagar el depósito de la hospitalización. Él estaba atónito. ¿Por qué necesitas que te hospitalicen ahora? ¿Quién cuidará de mamá después de que le den el alta? Al ver su rostro enrojecido de ira, le presenté el formulario de admisión al hospital que me había recetado el médico y le expliqué que los médicos habían descubierto un tumor en mi pulmón que presionaba mi tráquea y me hacía toser. Recomendaban una cirugía pronto. Aunque el tumor no era grande, la presión que ejercía sobre mi tráquea hizo aconsejable operarlo más pronto que tarde. Pero yo actué deliberadamente 3 meses antes que en mi vida anterior. Mark cogió el formulario de admisión en el hospital, respiró profundamente varias veces como si estuviera a punto de estallar, pero al final mantuvo su papel de buen marido y me entregó su tarjeta bancaria. Llamé a mi prima, una estudiante universitaria, y le pedí que viniera al hospital para cuidarme durante unos días después de la cirugía. El segundo día, mientras todavía estaba en régimen de ayuno, Mark inesperadamente trajo una pila de documentos al hospital, instándome a firmar. Mi cuerpo todavía estaba débil y mi mente estaba confusa por la cirugía. Me explicó que tenía un amigo que era agente de seguros y quería alcanzar sus objetivos de ventas vendiendo algunos paquetes de seguros a corto plazo, que costaban solo $220 cada uno. Considérelo una buena acción, continuó. Solo tiene que firmar al pie del documento. Mi amigo se encargará del resto. Mientras me entregaba el bolígrafo, sacó su teléfono, dispuesto a grabar la firma. Justo en ese momento mi primo regresó a la habitación después de haber comido abajo. Al ver que Mark me insistía para que firmara tan pronto después de la cirugía, preguntó, ¿qué es este documento que tienes tanta prisa porque mi hermana firme inmediatamente después de la cirugía? Todavía está débil. ¿Puede siquiera leer el contenido con claridad? Déjame ayudarla a revisarlo primero. Extendió la mano para tomar la pila de documentos, pero Mark rápidamente los guardó en su maletín, forzando una sonrisa forzada. Fui un desconsiderado, olvidé que acababa de ser operada y que no estaba completamente consciente. Esperemos otros 2 días hasta que esté mejor. No será demasiado tarde para firmar. Mi primo lo miró con desconfianza y luego comentó con indiferencia, cuñado, ¿estás escondiendo algún documento relacionado con una deuda ahí para engañar a mi hermana y que firme? Este comentario casual cambió visiblemente la tez de Mark. Inmediatamente perdió la compostura, un marcado contraste con su habitual comportamiento refinado, y le espetó a mi primo, ¿de qué tonterías estás hablando? Eres un estudiante universitario, pero hablas sin ninguna educación. Después de decir esto, salió apresuradamente de la habitación, dejando a mi primo allí de pie, visiblemente molesto. Tomé su teléfono de la mesita de noche, se lo devolví y la consolé, no te lo tomes a pecho. Vuelve abajo y termina tu comida. No discutas con alguien como él. Ella dio un pisotón de frustración y salió de la habitación. A la mañana siguiente, cuando el médico vino a hacerme un chequeo, me aconsejó que empezara a moverme con suavidad para ayudar a restablecer mis funciones digestivas. Mi primo pidió prestada una silla de ruedas y sugirió que fuéramos a dar un paseo matutino por el pequeño jardín del hospital para ayudar con la recuperación. Después de caminar lentamente durante más de 10 minutos, nos sentamos en un banco detrás de una roca decorativa para descansar. En ese momento se escuchó una voz familiar, ¿no te dije que vendría esta noche? ¿Por qué viniste al hospital tan temprano? Me di vuelta y vi a Mark sosteniendo un recipiente con comida en una mano y abrazando a Samantha con la otra, su rostro era una mezcla de renuencia e indulgencia. Le hice un gesto a mi prima para que se quedara callada y luego me incliné más detrás de la roca para escuchar. Una suave voz femenina continuó, no soporto la idea de que cocines sopa de pollo durante 2 horas solo para llevársela a esa mujer. ¿Se lo merece? Mark suspiró levemente y respondió, tienes más de 40 años, pero ¿por qué sigues siendo tan infantil e innecesariamente celoso? He cocinado para ti cada vez que la visito. Ella solo está enferma y le llevé la comida solo 2 veces. ¿Preferirías que se enfermara tanto que muriera?
Entonces nadie cuidaría de mamá, de la casa o de los niños. A menos que aceptes volver a casarte conmigo, la echaré de inmediato. Samantha se rió con desprecio. No soy tan tonta. Ser ama de casa despreocupada es mucho más divertido. Le dejo los niños a ella. Ella invierte todo su esfuerzo y dinero en gestionarlo todo. Si contratara a una niñera y una tutora, nadie se preocuparía tanto como ella. Y todo es gratis. Además, con el temperamento de tu madre, ¿quién más la toleraría? Ahora que está parcialmente paralizada, ¿cómo podría cuidarla en mi estado de torpeza? Nuestro arreglo actual es el mejor. No tenemos ninguna responsabilidad el uno con el otro. Luego añadió, por cierto, ¿ya terminaste de transferir esas propiedades que le dijiste que firmara? La voz de Mark se hizo más grave, todavía no. Ese primo suyo lo había estropeado todo. Casi lo conseguí. En realidad, no importa si ella firma o no. Pero si se entera más tarde y lleva el caso a los tribunales, será problemático. Encontraré otra oportunidad. Samantha, despreocupada, se burló y rió entre dientes. Eres el profesor Mark después de todo. Confío en ti. Esperaré. Luego le arrebató el recipiente de comida a Mark para probar primero su comida. Todavía no he desayunado. Mark dudó, pero al final le abrió el recipiente. Samantha, con una sonrisa radiante, se llevó el recipiente de sopa a la nariz, lo olió y tomó un sorbo para luego escupirlo inmediatamente dentro del recipiente, haciendo una mueca. ¿Por qué es tan soso? Y es demasiado grasoso, no tiene nada de sabor. Tomó la tapa del recipiente de Mark y lo cerró. No me atrevo a comer esto. Guárdalo para tu obediente esposa. Mark le limpió la boca con una servilleta. Acababa de ser operada. Necesita comer comida blanda. Y sí, el pollo es un poco grasiento. Te lo volveré a guisar esta noche. Ahora, espera aquí mientras le llevo esta sopa. Luego te llevaré a casa. Ambos caminaron del brazo hacia el edificio del hospital. Mi prima, sentada a mi lado, se quedó paralizada por la sorpresa. Se giró para mirarme y vio que tenía el rostro bañado en lágrimas, sus manos me agarraban la muñeca con dolor. Le sonreí, lo que solo hizo que sus lágrimas fluyeran con más violencia. Ella sollozó. Quiero reemplazarla. Desprecio a esa pareja. Le di unas palmaditas suaves en la mano para tranquilizarla y decirle que irse es la salida más fácil. Quiero que vivan, pero que sufran después de que les den el alta. Después de descubrir que Mark había internado temporalmente a su madre en un asilo de ancianos, esperando a que me recuperara para poder traerla de vuelta y que yo pudiera seguir cuidándola, fue un hijo verdaderamente obediente. Poco después, una llamada de la agencia inmobiliaria me informó que la casa había sido vendida. Cuando Mark se enteró de que quería vender la casa, se quedó estupefacto. ¿Estás loca? ¿Dónde viviremos si vendes la casa? Sonreí. Planeo mudarme a una casa más grande. Aquí es demasiado estrecho para toda la familia. Frunció el ceño. ¿De dónde sacaremos el dinero para mudarnos? Con mamá así y Tom necesitando recuperarse, todo cuesta dinero. Esta casa, aunque vieja, está convenientemente ubicada cerca del hospital. No necesitamos conducir. Muy útil. Lo miré significativamente. Puede que yo no tenga dinero, pero tú sí, ¿no? Desde que te ascendieron a profesor, has ganado más de $220,000 al año. Llevo 3 años asumiendo todos los gastos de la familia. No me digas que no tienes dinero. Su rostro se tornó ligeramente incómodo. Tengo dinero, pero lo he invertido todo en fondos y acciones. Ahora no es fácil acceder a él. Cuando mencionó las inversiones, le pregunté con naturalidad y luego me dejó ver los detalles de esas inversiones. Al fin y al cabo, son bienes conyugales y necesito comprobar si las inversiones coinciden con los ingresos de los últimos años. Naturalmente se negaría a dejarme verlos. Su dinero se había utilizado para comprar una casa para Samantha. Si había inversiones, seguramente no tenía pensado compartirlas conmigo. ¿Por qué no? Llamaré al abogado ahora para solicitar su presencia para que certifique. Quiero que Mark confirme que a partir de hoy, todas las inversiones a su nombre son bienes conyugales conjuntos.
Mark dudó y se negó a firmar. Se ensombreció. ¿Qué estás insinuando? ¿Dudas de mí? Negué con la cabeza. Si ha utilizado su salario para realizar inversiones, entonces, naturalmente, se trata de un patrimonio conjunto. La certificación notarial hoy en día es solo una formalidad. ¿O hay algo dudoso que debe ocultar? Nada en absoluto. Entonces, ¿por qué no te atreves a firmar? Mark, sorprendido, se quedó sin palabras. Al ver que seguía negándose a firmar, recurrí al si mi marido transfiere activos en secreto, ¿qué opciones legales tengo para rastrear los fondos? Mark tembló y se le cayó el bolígrafo de la mano. El abogado respondió con seriedad, solo podemos solicitar una orden judicial para investigar. Con esta orden podemos buscar todas las cuentas bancarias, acciones, fondos y otros activos financieros, pero es un proceso que requiere mucho tiempo y por lo general, solo se realiza durante los procedimientos de divorcio. Antes de que el abogado pudiera terminar, Mark firmó y estampó apresuradamente su mano en el acuerdo. Recibí el documento de su parte con una sonrisa amable y le pedí al abogado que grabara un vídeo de la certificación notarial en comparación con la casa y el dinero que le transfería a Samantha todos los meses. Un mes después, la casa se vendió por $300,000, exactamente como había acordado con el comprador. Mi amigo Mark no lo podía creer. Confirmó con la agencia inmobiliaria varias veces. El paciente agente explicó que aunque se trataba de una zona residencial cerca de escuelas, todas las escuelas se trasladarían en 3 años y esta zona se convertiría en un pueblo dentro de la ciudad. Mark, sin ser un tonto, despidió al agente y declaró cancelada la venta de la casa. El agente sacó el contrato que había firmado con Mark. Tenemos un contrato de cancelación unilateral, que implica la indemnización del 22% del valor de la vivienda. Sonreí conciliadoramente. No pasa nada. Conseguir $300,000 está bien. La casa de la señora Alex, que está al lado, se vendió por solo $380,000 por un lugar más grande. En 2 años, cuando se muden las escuelas, nadie querrá comprar. Mi padre incluso dijo que nos apoyaría con $500,000 adicionales para una nueva casa, así que es mejor vender pronto. La casa de la señora Alex se vendió por $380,000, pero eso fue porque se mudó a una casa nueva y vendió la vieja a bajo precio a su cuñado. Al oírme mencionar el apoyo de mi padre para comprar una casa, Mark se quedó callado. El día que los $300,000 de la venta de la casa se transfirieron a mi cuenta, inmediatamente los invertí todos en el mercado de valores. Compré acciones mientras mi amigo vendía a corto plazo. Este dinero estaba destinado a perder en el mercado. Después de vender la casa, me puse en contacto con una empresa de mudanzas para trasladar todos los muebles de la casa al apartamento donde se estaba quedando Samantha. Tom entró en pánico cuando vio que la nueva dirección era la casa de su madre biológica. Estaba tan avergonzado que quería meterse en un agujero. Sonreí. Este lugar debe resultarte muy familiar, ¿no? Supongo que incluso hay una habitación para ti aquí, ¿verdad? Su rostro se puso rojo y sus manos no dejaban de frotarse. Llamé a la puerta, pero nadie respondió de inmediato delante de Tom. Llamé a la policía y a un cerrajero, diciéndoles que mi casa había sido ocupada ilegalmente y que el ocupante incluso había cambiado las cerraduras. Con la ayuda del cerrajero, abrí rápidamente la puerta. Cuando Samantha regresó con las bolsas en la mano, la empresa de mudanzas había sacado todo el contenido de la casa. Ella me arrojó furiosamente sus pertenencias y me gritó, «Sal de aquí ahora mismo». Mark me compró esta casa. ¿Qué tiene que ver contigo? Saqué con frialdad nuestro certificado de matrimonio y lo agité frente a ella. Esta es una propiedad conyugal durante mi matrimonio con Mark, y eres tú quien debe irse. La policía también le confirmó que la casa, registrada a nombre de Mark, pertenecía a los bienes conyugales, y que ella tenía que irse inmediatamente. Si yo exigía una compensación, ella también sería responsable económicamente. Samantha se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Tomó su teléfono y llamó a Mark, esperando que viniera y resolviera la situación. La observé con frialdad. En ese momento Mark estaba ocupado con sus propios asuntos. ¿Cómo podía tener tiempo para preocuparse por ella? Unos días antes, había enviado todas las pruebas de su romance con Samantha, recopiladas por un detective privado,
a la autoridad de supervisión disciplinaria y educación donde trabajaba. Ahora, probablemente estaba ocupado enfrentando una investigación en la escuela. Después del trabajo, Mark se enteró de lo que había pasado con la casa, pero no estalló en ira. En cambio, se arrodilló ante mí y se disculpó una y otra vez. Argumentó que la casa era solo para que Samantha la usara temporalmente, temiendo que yo la malinterpretara, por lo que no se atrevió a decir la verdad. Después de parlotear un rato, empezó a suplicarme que convenciera a mi padre de que utilizara sus contactos para encubrir su mala conducta profesional. De lo contrario, su carrera se habría acabado. Prometió cortar todos los vínculos con Samantha y vivir decentemente conmigo. Me quedé de pie junto a él en silencio, sin decir una palabra. La falta de ética era solo el comienzo de una tormenta más grande que lo esperaba. Tomé la excusa de que necesitaba aconsejar a mi padre y luego me mudé de nuevo a la casa de mis padres de forma permanente. Sabía que con los acontecimientos que se avecinaban, él podría no soportar la presión y podría hacerme daño. Anteriormente, cuando estaba revisando su viejo ordenador roto, lo llevé a reparar para ver si podía encontrar alguna información. En ese ordenador, descubrí pruebas de que su tesis doctoral era plagiada. La tesis que publicó en una revista académica tenía aproximadamente el 30% de su contenido traducido y copiado directamente de una tesis extranjera, que incluso guardó en su computadora. Envié todos los documentos a la revista para denunciar su plagio. Poco después, la revista emitió una retractación oficial de su tesis, eliminó el artículo de su base de datos y lo incluyó en la lista negra de forma permanente. La revista también envió pruebas de su mala conducta a la escuela, que inmediatamente creó un equipo de investigación para encargarse del caso. Para mi sorpresa, Catherine también salió a acusarlo. Esta vez fue por haber reivindicado los logros de su investigación como propios, haber vendido derechos de coautoría y haber malversado fondos de un proyecto de investigación. Después de la fiesta de agradecimiento a los profesores de ese día, el marido de Catherine pidió el divorcio cuando llegaron a casa. A pesar de sus súplicas, él no cambió su decisión. Desesperada, Catherine fue a un bar a beber y accidentalmente vio a Mark y Samantha abrazándose y besándose. Se apresuró a golpear a Samantha, pero Mark Wright le dio una bofetada delante de todos. En ese momento Catherine se dio cuenta de que solo era una tonta que había sido utilizada por él durante años e incluso sacrificó voluntariamente sus propios logros de investigación por él. Por lo tanto, decidió acusarlo personalmente. Al ver que todos se oponían activamente a él, aproveché la oportunidad para demandarlo por adulterio y ocultación intencional de bienes conyugales. Sin embargo, cuando lo citaban, siempre usaba excusas de emergencia para retrasar el caso, que se posponía temporalmente para una investigación más profunda. Lily parecía no darse cuenta de lo que estaba sucediendo en casa. Me llamó enfadada y me exigió que me pagara los gastos de manutención. Ya le había enviado varios mensajes de texto, pero deliberadamente me ignoró y no me respondió. No quería seguir escuchando sus tonterías, así que colgué y bloqueé todos sus contactos. Tras 2 meses de investigación, a Mark le retiraron el título de profesor por conducta indebida y fraude académico. La escuela le rescindió todos sus puestos y contratos de trabajo. Además, tuvo que devolver todo el dinero de las becas y subvenciones. Al día siguiente de que lo despidieran, recibí una llamada del asilo de ancianos. Me informaron que mi suegra había sufrido repentinamente una insuficiencia respiratoria y había muerto antes de que pudieran llevarla al hospital. Le transmití esta información a Mark por teléfono. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Me disculpé por mi mala salud y no asistí al funeral. Sus asuntos familiares ya no eran de mi incumbencia. Esa noche, mientras trabajaba horas extras en la empresa, recibí una llamada de la policía. Informaron que Mark se había caído al embalse B, afortunadamente descubierto por un pescador nocturno que luego llamó a una ambulancia. Fui inmediatamente al hospital. Mark se encontraba temporalmente fuera de peligro, pero un objeto afilado lo había cortado gravemente en el muslo debido a la inmersión prolongada, lo que le provocó una infección grave. El médico propuso 3 opciones de tratamiento y comenzó a explicarme cada una en detalle. Lo interrumpí y solo le pedí la opción más barata. El médico dudó un momento antes de responder que la opción más barata era la amputación, pero que aún podíamos considerar la reconexión de los vasos sanguíneos o un injerto de tejido. El paciente era todavía joven, menor de 41 años.
Lo interrumpí de nuevo con voz firme, solo amputar. No puedo permitirme todos estos injertos y esas cosas. ¿Dónde está el formulario de consentimiento para la cirugía? El médico me miró con expresión compleja antes de entregarme el formulario de consentimiento. Lo firmé rápidamente. ¿Estás bromeando? Aún no estamos divorciados y de cualquier gasto médico que tenga, yo tengo que asumir la mitad. Por supuesto, elegiría la opción más barata. Después de despertar de la cirugía, Mark cayó en un estado en el que no podía distinguir entre el pasado y el presente. Tomé su teléfono y llamé a Samantha. Me miró como si fuera una tonta hasta que la voz de Samantha, llorando, llegó del otro lado. Mark, ¿dónde has estado estos días? Te he estado llamando sin parar. La profesora de Lily dijo que se había enamorado muy joven y que no se estaba concentrando en sus estudios. Tom es mentalmente inestable. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Al escuchar la voz de Samantha, el cuerpo de Mark tembló y preguntó agitado, «Samantha, ¿sigues viva? ¿No se suponía que debías haber muerto de cáncer de páncreas hace 2 años?» Me miró con los ojos llenos de lágrimas, esperando una confirmación. Sonreí. No tienes la cabeza bien, ¿verdad? Estoy tan sano como puedo estarlo. ¿Qué cáncer de páncreas? Mark continuó en su estado de confusión. ¿Y qué pasa con Tom? ¿Lo están acosando en el extranjero? Samantha, irritada, respondió, ¿tu cerebro está bien? No es eso. Fue cuando tu madre lo llevó a la montaña para un ritual de liberación y lo mordió una serpiente. El cuerpo de Mark se tensó e intentó levantarse de la cama, pero se detuvo en estado de shock al ver que solo le quedaba una pierna. ¿Cómo describir su expresión? Con palabras, total y profundamente destrozada. Se quedó mirando su pierna amputada durante un largo rato, luego su cuerpo pareció desplomarse. Instantes después, la habitación se llenó de sus gritos desgarradores. Durante el proceso de divorcio, a pesar de haber sido citado varias veces, Mark se obstinó en evitar comparecer ante el tribunal. Afortunadamente yo tenía pruebas suficientes, por lo que el tribunal falló de manera contundente sobre la división de bienes y lo culpó. Solo se le concedió el 41% de los bienes y se le asignó la custodia de los niños. Además, se ordenó a Samantha que devolviera todo el dinero que Mark le había transferido, según los cálculos del abogado. La casa era mía, mientras que el coche y las inversiones a su nombre, así como el dinero gastado en Samantha, eran de él. Actualmente el valor de esta casa no es alto, alrededor de $6,000 a $7,000 por metro cuadrado. Si en 10 años el precio aumenta a más de $30,000 el metro cuadrado, me enfrentaría a una pérdida importante. Libre de estos problemas familiares, me sentí más ligero y más relajado. Dejé mi trabajo, compré una autocaravana y comencé a viajar siendo joven, documentando mi vida a través de vídeos. Sorprendentemente, cuando las publiqué en Internet, atraje a muchos seguidores e incluso comencé a ganar dinero con ellas. Así que pasé a ser bloguera de viajes a tiempo completo. 2 años después, en una cena con amigos, me enteré de la noticia de Mark. El día del compromiso de Samantha, armó un escándalo en el hotel y la empresa de eventos, lo que llevó a Samantha a llamar a la policía. Tuvo que pagar una indemnización y fue detenido administrativamente durante 15 días. Cuando fue liberado, se ahogó en alcohol y se autodestruyó hasta quedar irreconocible. Mientras tanto, Lily abandonó la escuela a mitad de camino porque Mark y Samantha a menudo olvidaban enviarle los gastos de manutención. Luego se mudó con una compañera de clase adinerada con la esperanza de recibir apoyo, pero desafortunadamente quedó embarazada y la escuela la expulsó. Mark, con el cuerpo destrozado, fue a la casa de la familia adinerada y causó problemas, pero acusaron a Lily de venderse voluntariamente. Al final, la familia pagó $60,000 para resolver el asunto en silencio y el joven continuó sus estudios mientras Lily perdía su brillante futuro. Al oír esta historia, me dolió el corazón y los recuerdos de los viejos años victoriosos me inundaron, haciéndome suspirar. El camino de las hijas siempre es más difícil. Más tarde, Samantha volvió a contraer cáncer de páncreas. Cuando su prometido se enteró de su estado, canceló de inmediato el compromiso. Ella volvió a buscar a Mark, pero él había desaparecido por completo. Nadie sabía a dónde fue.